Buenos días, alumnos. Esta es la primera clase de mecánica analítica para ingeniería civil. Vamos a comenzar con el estudio de la cinemática, que es el estudio geométrico del movimiento, sin interesarnos en cuáles son las causas que originaron ese movimiento. Vamos a comenzar estudiando la partícula, cómo se mueve la partícula como punto material, un punto que está dotado de masa, pero que no tiene forma geométrica. Luego vamos a avanzar en clases sucesivas para estudiar el sistema de partículas y después el cuerpo rígido, o sea, esas partículas pero cohesionadas entre sí. Lo primero que vamos a hacer es estudiar tres funciones que son funciones vectoriales. Funciones vectoriales de variable real. Las funciones son la función posición, la función velocidad y la función aceleración. Estas tres funciones son funciones vectoriales de variable real. ¿Pero cuál es la variable real? La variable real es el tiempo, siempre. Entonces, comencemos con un gráfico. Supongamos dicha partícula P, que está ubicada con un vector posición. Esa partícula P, al cabo de un determinado tiempo, se desplaza hacia otra posición. Por supuesto que esa posición está, digamos, en función del tiempo. O sea que ha habido un intervalo de tiempo que ha transcurrido de t a t más delta t. Es decir, acá tenemos t más delta t. Cuando nosotros analizamos todo el movimiento, vamos a descubrir que aparece una curva en el espacio que se llama trayectoria. El vector posición, r de t, que es un vector, no es ni más ni menos que el vector OP. Es decir, el vector que une O con P. Ese es el vector posición. Al cabo de un determinado tiempo, ¿no es cierto?, se va a ver desplazado. Ahora, ¿cuáles son las funciones coordenadas que nos dan la ecuación paramétrica x de t, y de t, z de t? Bueno, son las que representan ese vector posición. Si nosotros nos fijamos, derivando con respecto al tiempo, o sea, haciendo r punto, vamos a tener el vector velocidad, que está dado por x punto de t y punto de t, z punto de t. Y si avanzamos un poco más y vemos la derivada segunda, r2 puntos de t, vamos a tener el vector aceleración. Hemos definido de esta forma las tres funciones vectoriales: posición, velocidad y aceleración. Pero tenemos distintos tipos de coordenadas. Entonces, vamos a ver las coordenadas
intrínsecas. ¿Por qué cambiamos de coordenadas? Bueno, porque lo más importante en mecánica, como lo dijo alguna vez el ingeniero Marcicano, es resolver problemas. Entonces, cambiamos de coordenadas justamente porque es mucho más fácil a veces resolver en otras coordenadas que en las coordenadas cartesianas rectangulares que hemos visto recién. Entonces, hagamos un gráfico nuevamente. Donde a lo largo de la trayectoria, en la ubicación de P, tenemos tres versores ya no los versores cartesianos IJK, sino que ahora tenemos tres versores que son los que conforman el triedro intrínseco. Es decir, el versor normal, el versor tangente y el versor binormal. Partimos aquí de considerar que la velocidad siempre es tangente. La velocidad va a ser el módulo por el versor tangente aplicado ahí. Entonces, tenemos, si este es el versor tangente, digamos, siempre la velocidad va a ser tangente. La aceleración ya veremos que no, podrá tener una componente tangente y una componente normal. Entonces, tenemos que hacer para la aceleración, como ya hemos visto, tenemos que hacer la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces derivamos, al derivar aplicamos la regla de Leibniz y tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, como ya sabemos. Entonces, aquí es cuando debemos recordar del análisis matemático, especialmente del análisis matemático 2, las formulaciones de Frenet-Serret para el triedro intrínseco, donde el módulo de la velocidad, introduciendo el concepto del parámetro intrínseco, que ya sabemos, es la derivada del parámetro S con respecto al tiempo. Por otro lado, si ahora tomamos la derivada de t con respecto al tiempo e introducimos el parámetro intrínseco como variable intermedia, ¿no es cierto? De manera tal que nos quede la derivada de t con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Entonces, de esa forma, tenemos que la derivada de s con respecto a t es v. Entonces, la aceleración termina quedando, en definitiva, v por v cuadrado, por la derivada de t con respecto a s. ¿Pero qué es la derivada de t con respecto a s? Que ya sabemos también de las formulaciones de Frenet-Serret. La derivada de t con respecto a s es 1 sobre el ρ, el radio de flexión, por n, versor normal. Entonces, finalmente, nos queda que la aceleración es la derivada de v con respecto a t
tangente más b cuadrado sobre rho por m. Esta fórmula nos da la aceleración en coordenadas intrínsecas, que quiere decir que hay una componente tangencial y una componente normal. La aceleración está en el plano osculador, solo en el caso particular en que la trayectoria es rectilínea, la aceleración es tangente. Bueno, pasaremos a ver ahora las coordenadas polares. Las coordenadas polares son planas. Bueno, sirve para resolver muchos problemas planos y especialmente en ingeniería nosotros siempre reducimos las estructuras espaciales a planos, buscando planos de simetría, etc. Entonces, tomemos las coordenadas rectangulares, X e Y, como ya las conocemos, con sus versores, y consideremos una partícula P ubicada con un vector posición y en este vector, por supuesto que está a un cierto ángulo θ del eje de las abscisas X, ubiquemos dos versores nuevos que los llamaremos U sub R y U sub θ. Entonces vamos a vincular estos versores con los versores cartesianos I y J. En este caso, en estas coordenadas, arrancamos de que la posición es algo veces el versor U sub R. O sea, R es algo. ¿Cuánto? Bueno, R veces U sub R. Entonces, partiendo ahora de aquí, derivamos R y tenemos la velocidad. La velocidad, por supuesto, si le ponemos vector a esto, esto es vector también. Siempre igualamos vectores con vectores y escalares con escalares. Entonces, aplicando nuevamente la derivada de la regla de Leibniz, ¿no es cierto? Derivamos ahora R. Entonces será la derivada de R con respecto a t por U sub R más R por la derivada de U sub R con respecto a t. Pero si analizamos las componentes de U sub θ y U sub R en función de I y J, vamos a ver que lo siguiente, tenemos en ángulo θ perpendicular a esta, o sea que este es el ángulo θ, y tenemos entonces, considerando las componentes, o sea proyectando, digámoslo así, vamos a ver U sub R y U sub θ en función de I y J. Nos va a quedar U sub R como coseno de θ y más seno de θ J y U sub θ ahora nos va a quedar menos seno de θ I más coseno de θ J. Habiendo hecho esta proyección, ¿no es cierto? Lo único que hemos hecho es proyectar los ejes, ¿no es cierto? Acá está I
acá está J, acá está U sub R, y acá está U sub θ, los cuatro versores. Ahora lo que hacemos es derivar U sub R y U sub θ con respecto al tiempo. Entonces obtendremos U sub R punto y obtendremos U sub θ punto. Para lo cual nos queda solo derivar menos seno de θ y más coseno de θ j, todo esto por θ punto, que es la derivada por función compuesta, ¿no? Y acá menos coseno, la derivada de seno es coseno, menos coseno de θ y menos seno de θ j, todo por θ punto. Es decir que, si nos fijamos, acá menos seno de θ y más coseno de θ j es U sub θ. O sea que acá nos queda θ punto por U sub θ. Y acá, sacando el signo menos, nos queda coseno de θ y más seno de θ j. Es decir que es U sub R. O sea que es menos θ punto por U sub R. Entonces, reemplazando esto ahora en esta expresión de la velocidad nos queda, ¿cómo nos va a quedar? La derivada de R, o sea, es R punto, esto es R punto, U sub R, más R por la derivada de U sub R con respecto al tiempo, o sea, R θ punto U sub θ, R θ punto U sub θ. Con lo cual, tenemos la expresión de la velocidad en coordenadas polares que nos lleva a ver que también aquí hay dos componentes, una radial y una transversal. En coordenadas polares. Para la aceleración basta con derivar, hacer R dos puntos, o sea, derivar esta expresión y con estas cosas que dejo para ustedes. Bueno, vamos a ver ahora las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son muy fáciles porque a las coordenadas polares que son planas hay que agregarle la coordenada z y con eso ya tenemos las coordenadas cilíndricas. Pasaré directamente a expresar las coordenadas esféricas. Vamos a ver ahora las coordenadas esféricas, que son, estas sí son espaciales. Entonces, consideremos ahora cómo va a quedar x, y z en función de tres versores que vamos a llamar U sub R, U sub R, U sub θ y U sub φ. Esos tres versores son una componente radial y dos transversales ahora, U sub θ y U sub φ. ¿Cómo nos vamos a ver a esos θ y φ? Bueno, si hacemos el gráfico, x y z, por supuesto i, j y k están como versores cartesianos rectangulares, ¿no es cierto? Como siempre. Entonces tenemos la trayectoria, un determinado punto P, una partícula, cuyo vector posición también lo volvemos a llamar R. Entonces,
aquí vamos a tener una componente, como dijimos, U sub phi, una componente U sub θ y una componente en el mismo sentido radial U sub r. Ahora, ¿quiénes son estos ángulos? Bueno, el primer ángulo θ está conformado entre el vector posición y el eje z. Si proyectamos r, el vector posición, aparece la proyección de r en el plano xy y entonces ahí aparece el ángulo phi. El ángulo phi. Entonces, vamos a proyectar r, ¿no es cierto? El vector posición, r, lo vamos a proyectar en el plano xy, para lo cual va a quedar r seno de θ. Y en el eje z, r coseno de θ. Ahora, si r seno de θ lo proyectamos en los ejes x e y, nos va a quedar r seno de θ, seno de phi, y r seno de θ, coseno de phi. Es decir, que con esto hemos logrado la componente en x, en y y en z en las coordenadas esféricas. Expresémoslo esto aquí. X es r seno de θ coseno de phi. Y es r seno de θ seno de phi. Y z es r coseno de θ. Con lo cual tenemos expresada x, y, z en función de u sub r, u sub phi y u sub θ. Perdón, aquí faltaría poner... Bueno, estos son los módulos. Si nosotros ahora quisiéramos poner r, va a ser r u sub r. De la misma manera que arrancamos en las coordenadas polares. Entonces, si nosotros tenemos la expresión del vector posición, de ahí partimos y derivamos el resto. Expresar u sub r, u sub θ y u sub phi en función de i y j será una tarea de ustedes, para lo cual les dejo esta inquietud. Y además, sabiendo que después la velocidad va a ser la derivada del vector posición y la aceleración va a ser la derivada de la velocidad, o la derivada segunda del vector posición con respecto al tiempo. Bien. Vamos a dar ahora un ejemplo que a ustedes les va a resultar familiar porque es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme todos lo conocemos. El movimiento circular uniforme. Bueno, lo vamos a ver para ejemplificar un poco este tipo de coordenadas. ¿Cómo es el módulo de la velocidad? El módulo de la velocidad, o la norma de la velocidad, es constante. Entonces, tenemos una determinada partícula P que se mueve a lo largo de una circunferencia con un módulo de velocidad constante. Entonces, arranquemos, por ejemplo, por las coordenadas intrínsecas. Coordenadas intrínsecas, que acabamos de ver, ¿no? Por cierto. Entonces, la aceleración, hemos visto, y la podemos expresar como la derivada segunda del parámetro intrínseco con respecto al tiempo dos veces, en su componente tangente, más b cuadrado. En este caso, en lugar de ρ, tenemos un radio, r,
v cuadrado sobre r en su componente normal. Esto es tal cual lo que han visto ustedes en física 1. Entonces, considerando ahora lo que hemos dicho, que el módulo de la velocidad es constante, considerando esto, entonces, si la velocidad es la derivada de s con respecto al tiempo y es constante, quiere decir que esta derivada segunda de s con respecto a t, dos veces, es 0. Entonces solo existe, eliminamos esta componente tangencial, ya lo sabíamos eso, y nos queda solo la componente normal. Es decir que tendremos solo una aceleración normal que va a ser v cuadrado sobre r. Si la queremos vectorialmente, bueno, tenemos allí en función de su versor m. Como la velocidad, el módulo de la velocidad es la derivada de s con respecto a t, podemos expresar que el diferencial de s es v por diferencial de t. Es decir, que s es igual a v por t más una cierta constante, llamémosle S1. Planteando ahora condiciones iniciales, muchas veces vamos a plantear estas condiciones iniciales en los problemas de mecánica. Para s igual a 0 y t igual a 0, tenemos que la constante, C sub 1, vale 0. Entonces, S nos queda v por t, como ya ustedes se imaginaron. Pero a la vez, también, tenemos un ángulo θ, y la partícula se va moviendo en este sistema a lo largo de una circunferencia. Entonces, S también es R por θ, como ya hemos visto en los problemas de física. Es decir, que V por T es igual a R por θ. En definitiva, θ es igual a V sobre R por T. Y ya sabemos que la velocidad angular con la que va girando, que también ya lo hemos visto en física 1, es igual, que la simbolizamos con la letra omega griega, la letra griega omega, es igual a la derivada de θ con respecto al tiempo. Entonces, esto nos queda V sobre R. Es decir, que V es igual a omega por R. Fórmula que ustedes ya conocen de la física 1, por cierto. Es decir que, si nosotros tenemos acá un versor tangente, ¿no es cierto? Un versor binormal y un versor normal, el versor normal irá hacia adentro, el versor binormal saldrá del pizarrón, porque es t por n. Tendremos que la aceleración esta normal que hemos planteado aquí puede llamarse de esta forma. Como es v cuadrado sobre r, reemplazando v por omega por r, nos queda que la aceleración normal puede ser omega cuadrado por r
en el sentido de lo normal. Lo mismo podríamos hacer en coordenadas polares, que lo vamos a mostrar ahora. ¿Cómo sería ahora el movimiento circular uniforme en coordenadas polares? Aprovechando que el movimiento es plano, lo vamos a expresar ahora en coordenadas polares. Siempre recordemos que el módulo de la velocidad es constante. Ese es un dato ya por ser movimiento circular uniforme. Entonces, el radio R también es constante, porque es una circunferencia. Es decir, que la velocidad va a ser igual a R por la derivada de θ con respecto al tiempo. O sea que va a ser R, θ punto, y va a ser constante, como lo acabamos de expresar. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Como R es constante, entonces vemos que θ punto también es constante, para que todo sea constante. O sea que omega, al ser θ punto constante, omega también es constante. Entonces, bueno, trayendo la fórmula, que no la he desarrollado en esta clase, pero que a lo mejor ustedes lo han logrado, de la expresión de la aceleración en coordenadas polares, que es la siguiente. En sus componentes radial y transversal, vamos a ver que evidentemente la componente transversal se anula toda, ¿no? Entonces, y de acá se nos anula R2 puntos. Es decir que nos queda que la aceleración es igual a menos R θ punto cuadrado U sub R. Es decir que como θ punto es omega, entonces nos queda que la aceleración, el vector de aceleración es menos omega cuadrado R U sub R. Es decir que nuevamente nos da, si acá ponemos U sub R y acá ponemos U sub θ, los dos versores, nuevamente nos da solo en U sub R componente, porque de hecho hay solamente una aceleración normal. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, saliéndonos de las coordenadas. Hemos visto que el lugar geométrico donde se ubican todas las posiciones de la partícula P se llama, es una curva en el espacio que se llama trayectoria. Ahora, en cada punto, en cada instante, hay una velocidad, así como hay un vector posición, hay una velocidad instantánea, es decir, en cada instante de tiempo, y esa velocidad es tangente a la trayectoria. Si nosotros tomamos todos los vectorcitos de velocidad, todos los vectores de velocidad,
y los ubicamos en otro sistema de coordenadas, x punto, y punto, z punto, vamos a tener otra curva que se va a llamar odógrafa. Esa curva es la que incluye a todos los vectores velocidad en lugar de la trayectoria, que es la que incluye a todos los vectores posición. ¿Para qué nos sirve la odógrafa? Bueno, es para conocer el movimiento de muchos cuerpos que nos resulta complicado analizarlos de otra forma. Ya lo vamos a ver eso en los ejercicios. Por otro lado, está también el tema de las ligaduras. Nos va a tocar estudiar, cuando veamos más que nada dinámica, que necesitamos saber cómo son los vínculos de las estructuras. Eso es muy común en ingeniería. Para lo cual vamos a tener dos tipos de vínculos. Los reónomos y los esclerónomos. Los reónomos son los que dependen del tiempo y los esclerónomos son los que no dependen del tiempo. Ejemplo de uno y de otro. Bueno, ejemplo de los reónomos son los apoyos móviles, ¿no? Tenemos una estructura con un apoyo móvil y ejemplo de los esclerónomos son los apoyos fijos. Los apoyos fijos que no dependen del tiempo y que a lo largo del tiempo permanecen quietos. Por último, y para terminar la clase, vamos a ver ahora cómo se puede mover una partícula en una determinada curva. Es decir, una partícula ligada a una determinada curva, vamos a hacer una introducción al análisis de eso y vamos a ver, aplicando todo lo que hemos visto hoy. Supongamos una partícula P, vamos a suponerla en el plano. Tenemos las coordenadas rectangulares X e Y, una curva cualquiera, y una partícula P en función del tiempo, cuya posición está dada por ese vector posición. Y una curva que la llamaremos G de X. Entonces, el peso, que todavía no nos habíamos considerado aquí, el peso va a estar dado por la expresión M por G. Y vamos a analizar cómo es la relación con el vínculo. La partícula solo se puede mover sobre esa curva, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el planteo? En primer lugar, vamos a recordemos si yo tengo un cubo sobre el piso cuyo peso es M por G, ¿cuál es la fuerza que ejerce el piso sobre el cubo? Bueno, la fuerza se llama normal, dado un cubo de masa M, ¿no es cierto? Por supuesto, cubo de masa M. La fuerza se llama normal y es igual al peso, pero de sentido contrario, ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa si ese piso yo lo inclino? Es decir, que el cubo ahora
queda inclinado. El peso, por supuesto, siempre es vertical. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción que hace el piso al cubo? Bueno, perpendicular al piso, ya lo saben. Y esa es la norma. Recordando esto, que es fundamental, entonces ahora, dada esta curva, nosotros vamos a considerar un ángulo θ con respecto al horizontal, como hacemos siempre, y como se hizo siempre en matemáticas. De manera tal que la normal, la reacción que va a tener, va a ser perpendicular a la tangente a la curva G. Este ángulo θ lo tenemos acá, ángulo θ. Si yo ahora calculo g' de x, o sea la derivada de x, eso va a ser igual a la tangente de θ. ¿Cuál es θ? Este ángulo. Es decir que la tangente de θ va a ser igual a g' de x. Entonces, partiendo de eso, que ya lo sabemos de la matemática, podemos hacer el planteo. Y vemos, ¿qué fuerzas habrá en el eje Y y qué fuerzas habrá en el eje X? Proyectando, en este caso la única que podemos proyectar es la normal, porque el peso es vertical. De manera tal que nos va a quedar menos m seno de θ igual a m por la componente horizontal de la aceleración. Y m coseno de θ menos mg igual a m por i dos puntos, que es la componente vertical de la aceleración. Ahora, ¿cómo vinculamos los senos y los cosenos? ¿Cómo vinculamos los senos y los cosenos con esta tangente y esto que hemos hecho aquí? Bueno, recordando la fórmula fundamental de la trigonometría, el seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ es igual a 1. Esta es la relación fundamental de la trigonometría. Si dividimos por seno cuadrado, nos va a quedar 1 más 1 sobre la tangente cuadrada de θ igual a 1 sobre el seno cuadrado de θ. Es decir, que el seno cuadrado de θ es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre tangente cuadrado de θ. Es decir, esto es la cotangente cuadrada, digámoslo así. Bueno, si hacemos operaciones algebraicas, vamos a llegar que el seno cuadrado de θ es igual a la tangente cuadrada de θ sobre 1 más tangente cuadrada de θ. Es decir que hemos obtenido una relación entre el seno y la tangente, que es lo que estábamos buscando. Ahora, en lugar de dividir por seno cuadrado, dividamos por coseno cuadrado. Entonces nos va a quedar tangente cuadrada de θ más 1 sobre, o sea, coseno cuadrado sobre seno cuadrado nos va a quedar, dividiendo por coseno cuadrado, o sea que nos va a quedar más 1 igual a 1 sobre coseno cuadrado de θ. Es decir que el coseno cuadrado de θ va a ser igual a 1 sobre 1 más tangente cuadrado de θ. Tenemos las dos relaciones que necesitamos para expresar el seno en función de la tangente. De manera tal que, bueno, por el ya conocido teorema de Pitágoras, acordémonos que la tangente
de θ es igual a G'. Entonces, estas expresiones nos van a quedar menos n, y en lugar de seno vamos a poner menos n G' de x, que es la tangente, sobre raíz de 1 más G' cuadrado, igual a componente horizontal, y así n sobre la raíz de 1 más G' cuadrado de x menos m por g igual a n y 2 puntos. Tenemos reexpresadas estas dos ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales ordinarias, por cierto, de esta forma. Es decir, que despejando x2 puntos y despejando y2 puntos, que es esa tarea que les dejo a ustedes, pueden resolver estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Con esto doy por finalizada la primera clase. Ya vendrá la siguiente, la segunda.